noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio, te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos Buscas Uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida. 14 y 14 de este jueves 1 de diciembre de 2025 comienza el último mes del año. Estamos iniciando hoy el último mes del 2025 y muchos temas para compartir con ustedes. En un rato nomás, un diputado del Frente Amplio que no viene en su condición de legislador, sino de escritor. Es un célebre escritor uruguayo, investigador, que acaba de lanzar un libro que ha despertado polémica en un tema que él ya conoce y le resulta familiar por investigaciones que ha realizado ya desde hace un par de décadas. Fernando Amado va a estar con nosotros para hablar de su último libro sobre la masonería uruguaya. Tenemos también columna habitual de Esteban Perroni, que en instantes les voy a dar el titular, y han pasado cosas en el país, menos sobre una de las cosas que pasaron. Vamos a hablar de todo lo demás. Nelson Echegoyen, ¿cómo anda? Vamos a hablar de la consagración del equipo tricolor. Y entonces, Alberto Silva. ¿Vieron lo que se siente? ¿Vieron lo que se siente con un arbitraje? Ahí tenés. Yo no voy a aceptar esa premisa y voy a hablar, pero no del resultado, sino de otro resultado que estamos perdiendo por goleada. En los dos clásicos, los jugadores de Nacional y Peñarol y Nacional, aparecieron con una pancarta invitándonos a todos a ser parte de la solución en el tema tránsito. Porque en ese tema, como en tantos temas, todos tenemos una responsabilidad, que es bien distinta, de arriba hacia abajo, por supuesto. Empieza el último mes del año y capaz que sobre este tema, que no está en la agenda, habría que ponerlo en la agenda. Yo hace años que vengo acá en Buscadores y en las redes señalando públicamente que siento que estamos como en una guerra de baja intensidad por la cantidad de muertos y sin embargo no pasa nada. El año pasado 434 compatriotas fallecieron. Se calcula que por cada muerte hay 7 heridos. De los 7, 4 quedan con discapacidad permanente. Es decir, murieron 3 compatriotas, 12 con discapacidad permanente, el resto con heridas un poco más leves. Y yo no veo que haya realmente una preocupación del tema político, pero tampoco veo que esté en la agenda diaria de la gente. Hace unos pocos días estuvo aquí el diputado Subía, él es mucho de cosas duras, que salgan los militares, el senador, perdón, que salgan los militares, que hay más cárceles, más penas, la delincuencia, y él ponía el ejemplo, mueren 400 uruguayos por la delincuencia. Y yo le decía, ¿por qué ese entusiasmo no se pone en este otro tema? Que en realidad murieron más todavía. ¿Por qué no está en la agenda? Entonces, como entramos en el último mes, me permito intentar otra vez ponerlo en la agenda. Muy bien, muy bien. No quiero, si no van a decir que estoy censurando al Bambi. Cerrá la idea, Nelson. No, de ninguna manera. Felicitaciones. Yo no soy revanchista. Felicitaciones a los amigos tricolores y a Diego Dunayek, por supuesto, por el campeonato otorgado, el subconsciente, ganado por el Club Nacional de Fútbol. Susana Pecoy, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Sí, el tema del tránsito viene complicado cada vez más. Estamos en diciembre y se siente, se nota esa sensación como de que se acaba el mundo en vez de que se acaba el año. Y realmente, a ver, a modo de solicitud, a modo de consejo, a modo de colaboración en la ciudadanía, el cuidado en el transporte, el cuidado
El tránsito. Cómo nos trasladamos, Claro. en qué condiciones nos subimos a un auto. Exacto. Bueno, Y no solo por el alcohol, Claro. por la ira, por Exacto. el Los nervio. nervios Este en es- esta no, época no, del y año, este- doy y- fe porque No. me chocaron el viernes. Y este Ya es- les Ay, cuento. no me digas. Ahora les cuento. Y este es un mes donde particularmente hay mucha despedida, mucha fiesta. Exacto. Entonces ese es el tema también, Sí. ¿no? Ese es el ¿Sabés tema qué? también que A hay veces que- ni siquiera que cuando No tiene tomás nada que ver alcohol. con el alcohol, no es los tiene que- nervios de esta época. Los nervios, el estrés, el cansancio. Sí. A veces es mejor decir, bueno, no, hoy no salgo con el auto. Y Lo que recurro pasa es que a es peor. otro. Si no salís con el auto... No, bueno, pero Mirá, capaz que es mejor, ¿viste? Porque si yo me siento cansado y siento que no estoy No, en no, condiciones, ahí es después. preferible. Viernes al mediodía. Sí. Voy rumbo a Canal 4, estaba invitado en el programa Vamos Arriba, justamente para hablar del clásico, la previa del clásico, yo como reconocido hincha Mirasol y un carnavalero reconocido hincha tricolor. Ahí atrás del Palacio Legislativo, en la circunvalación, Sí. íbamos todos muy pegaditos, estaba muy apretada la cosa. Y el señor de adelante, le mando un saludo grande, si está mirando, en una Toyota Hilux, frena de golpe. A lo que yo freno también, el de atrás no le dio tiempo, me choca a mí, yo checo al de adelante. Porque él temió, después cuando hablamos, al principio le hablé en malos modos, después me fui calmando. Que el ómnibus que venía metiéndose en la circunvalación, él temía chocar con el ómnibus. Pero el ómnibus tenía el sea al paso y debía frenar. Él tenía la preferencia. Y en lugar de seguir de largo, se asustó, Lo que frenó pasa- y chocamos todos. Lo que pasa que a veces los que Un tienen mes la que preferencia tengo no el la auto. usan. Un mes Sí, que lo compré. Estaba nuevito, divino. Pero a lo que voy, para darte la razón, es diciembre y está todo el mundo con un nerviosismo, que las compras, que fin de año, que... Sí. Bueno, Y también a tener en cuenta que muchas veces, yo coincido con que a veces no le damos el valor o la importancia que tiene al riesgo en el que ponemos las vidas en los siniestros de tránsito. A veces es más fácil perder vidas en las rutas nacionales que en las calles de Montevideo. Pero hay que tener en cuenta que más allá de la pérdida de vidas y demás, muchas veces dejamos a una persona lesionada y lesionada mal para el resto de su vida. Uno cuando sale con un auto sale con un arma en la mano y hay que dimensionar eso también. Y también tener en cuenta que a veces las calles no se hacen lo suficientemente amigables para ser transitadas, ¿no? Cada vez tenemos menos espacio, cada vez tenemos menos lugares para estacionar y eso complica la vida y cada vez el transporte público Pero además, vos fíjate, el sigue otro día, sin funcionar como corresponde. la semana pasada, yo leía un pedido de ayuda porque una persona que iba en motocicleta, bueno, es atropellada por un auto y como consecuencia perdió una pierna. Tuve oportunidad de ver el accidente y la verdad, viste, una imprudencia del Sí. conductor que se lo lleva puesto al de la moto. Y vos fíjate la consecuencia que tiene, que pierde una pierna. O sea, Por supuesto. entonces, consejo para la gente, tómense con calma. Ahora que entramos en el último mes del año, vamos a bajar un cambio en todo lo Y que a las hacemos. autoridades que en vez de sacarnos espacio de circulación a los que pagamos patente y todos Sí. esos impuestos, Y somos buenos pagadores. y somos buenos pagadores, que nos habiliten un poquito más de espacio para circular. Está bien. Por lo menos mientras que no tengamos un sistema de transporte que sea adecuado a que todos podamos transitar en él. Edgardo Ramos Verde, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todas, para todos. Libertad, igualdad y fraternidad. Los tres principios de la Revolución Francesa que hoy también son el soporte, el cimiento fundamental de esa pirámide masónica que el diputado Fernando Mago va a estar en minutos, que le he leído todo lo que ha escrito Fernando. No solo de la masonería, sino también del Opus Dei. Me acuerdo también su libro escribió libros de sobre Magurno, militares, sobre los millonarios en Uruguay. Y es muy Tiene interesante. buena puntería Claro. para dar con temas taquilleros. Y sobre todo la masonería que hoy segundo libro de la masonería. tercero la masonería, que está en el tapete una nota que ha salido en el diario con nombres y apellidos de algunos jerarcas que han estado, que están en el gobierno o han estado en otros gobiernos también, que forman parte de la masonería. Yo hoy escuchaba con mucha detención o detenimiento lo que él hablaba sobre este nuevo libro, porque en el siglo pasado no era muy común, de hecho, que un masón se autopercibiera como masón. En realidad En realidad no es una cuestión de autopercepción. No, es una- Bueno, es que claro. integrar la orden o no. Pero no lo decían, ¿no? Entonces está esa dicotomía entre es una sociedad secreta o es discreta. Y hablaba Fernando hoy. Es discreta. Está bien. Y nosotros cuando leíamos el libro de Fernando,
sobre toda esa percepción que hace de cómo se encara hoy día la masonería, ¿no? Él hace una diferenciación, no es lo mismo en el siglo pasado que y es más, hay gente que antes, cuando decía, hay gente que hoy dice ser parte de la masonería. Entonces la pregunta que tenemos para hacerle al diputado es, la masonería hoy... No, adelante, que está escuchando, se va a preparar. Bueno, no, que se vaya Fernando, que se vaya preparando. Fernando, que era vecino mío, lo tuve vecino un par de años, que es una sociedad secreta, es discreta, es un centro de poder. ¿Y por qué digo eso? Es un centro de poder porque aquellos que somos dirigentes políticos, hoy, cuando vemos la nómina de quienes están hoy integrando algunos lugares de privilegio del Estado, decimos, bueno, ahora no cierra la cuenta. Entonces, es la pregunta que le quiero hacer al diputado. A propósito, y me preguntaba Bambi por la columna de Esteban Perroni. Esteban viene a las 3 de la tarde y me pidió que tire el titular de su columna. Su columna hoy será la columna de Data Media, Educación y Cultura. ¿En qué va a terminar el agujero negro? Esa es la columna de Esteban Perroni sobre las 15 horas. Vamos a ver las vías de comunicación. Saben que en Facebook somos Buscadores TV, también en X somos Buscadores TV, en Instagram, en YouTube también somos Buscadores TV y en Instagram somos Buscadores.tv. Y tenemos un WhatsApp bambino por el cual los televidentes se pueden comunicar con nosotros. 092 11 60 00, 092 11 60 00 es el WhatsApp del programa. Además tenés la chance del 2010 con la palabra busca delante de tu comentario. Muy bien, vamos a ver cómo está la cotización de la moneda. Principales monedas con cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Gimo tiene de todo, pero ahora que es temporada de mosquitos, ya sabés, esperalos con Gimo y todo solucionado. Gimo es calidad comprobada. Bueno, y atención que justamente para esta época de mosquitos, Gimo nos presenta el aparato para mosquitos, que sirve para recarga líquida y también sirve para pastillas. Tiene llave interruptora con luz, o sea que lo dejas enchufado y después lo prendés de noche y lo apagás en la mañana. El enchufe se puede rotar porque la botella siempre tiene que estar vertical y la recarga es para 60 noches. Sirve para personas alérgicas porque no tiene olor. Gimo nos presenta el estado del tiempo aquí en Montevideo, donde tenemos 20 grados de temperatura actualmente, 83% el índice de la humedad, 15 kilómetros la visibilidad. La tarde y noche se va a presentar con el cielo cubierto a nuboso, algunas precipitaciones aisladas y en la jornada de mañana comienza a cambiar, por más de que la temperatura va a seguir baja, 13 de mínima, 21 de máxima, va a estar nuboso con algunas probables precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Muy bien. Y ahora te cuento que Don Osvaldo ha presentado el estado del tiempo y así como en el fútbol no puede faltar tu aliento, en estas fiestas tampoco puede faltar Sidra Tunuyán. Brinda en familia y celebra lo que de verdad importa. Sidra Tunuyán llega a tu mesa gracias a los amigos de Viburi Mendoza, los mismos que te acercan el inigualable vermut Don Osvaldo y todas otras bebidas de calidad. Sidra Tunuyán, el sabor que no falta en tu mesa. Hace tu pedido al 2-204-1905. Muy bien. ¿Y con qué vamos? Droguería Paysandú lo hiciste, correcto. ¿no? Entonces yo quiero decirles... ¿Qué? ¿No lo hiciste? No, adelante entonces. Claro, Droguería Paysandú, que tiene su promoción desde el mes de diciembre, que arranca la jornada de hoy. Descubrí la nueva línea Power Clean, una amplia gama de productos de limpieza. Durante el mes de diciembre podés llevarlos con un 10% de descuento. Y como siempre te decimos, escuchá lo que es la promoción de Droguería Paysandú. En ferreterías, Droguería Paysandú. En piscinas, jardín, línea automotriz. Y en la industria que empuja este país, todo eso es Droguería Paysandú. Los mejores productos para el hogar y la industria. Droguería Paysandú. drogueriapaysandú.com.uy. Lo que me dicen acá, perdóname, hoy ampliando lo que decía nuestra
nuestra Susi, decía, trabajo en Parque Valle. Además de que nunca hay lugar para estacionar, yo vengo corriendo porque vengo de otro trabajo. Hoy tuve que estacionar a 10 cuadras por el bendito recital de Shakira. ¿Cuándo vamos a tener lugar los trabajadores? ¿Algún beneficio? Bueno, a propósito de Shakira, la clase de la escuela que está en el Estadio Centenario van a tener clases virtuales. Virtuales, Sí, se exacto. suspendieron. Los padres se quejaron. Y sí. Igual pueden retirar las viandas, por lo que leí. Está bien, Sí, está bien. bueno, pero... No, Sí, está bien. sólito. Bueno, quiero decirles que vivir sin lentes es posible y ya no tenés que viajar al exterior para operarte. Te esperamos en Círculo Láser. Consulta informativa sin costo por miopía, hipermetropía y astigmatismo, sin bisturí, 100% láser. No aceptes imitaciones. Descuentos especiales para socios del Círculo Católico e instituciones con convenio. Además, 24 y 36 cuotas sin recargo con tarjeta BBVA. Llama al 2411-2000 o date una vuelta por Minas y Soriano. Y ahí veíamos en el nuevo spot de Círculo Láser este hito en inversión oftalmológica que está sucediendo por estos días en Círculo Láser, la mayor inversión en tecnología en el tratamiento de la oftalmología. Y vamos a ver la encuesta que armó producción para hoy y que dice así: se nos va el año y en general y en lo personal también, ¿cómo te fue? Un muy buen año, un año regular, más o menos bien y no me fue bien. ¿Por acá quieren opinar? Yo estoy con el primero. Yo también. Muy buen Yo año. también. Sí, Sí. yo también. Yo creo que hay que ser agradecido y Creo que el saber- anterior en mi caso dejó la vara muy alta, este estuvo bastante bien. Yo no me quejo, la verdad es que no me quejo. Fue un buen año, hubo salud, que es lo más importante, familia, afectos. Lo que pasa es que Y trabajo. yo tenía la vara muy alta porque el año pasado nació mi hija Ah, bueno. y Peñarol yo campeón uruguayo. Ah, bueno, pero eso es un año espectacular. Y bueno, Sí, pues, hecho. Eso es difícil de este fin de empardar. semana choqué y marchamos, estamos en el horno. Bueno, no importa. No metan. Bueno, ¿Qué ¿qué va a necesidad? hacer? A propósito del libro que después el contador Gastón Welfi, ¿fue masón? No lo sé, no lo sé. Te digo, puede salir de tema. Podría ser. Hablando de masonería, Cataldi, ¿fue masón? no lo sé. Bueno. Y Perroni, que está en un rato, ¿es masón? Bueno, señores, vamos a ponernos serios. Vamos a presentar Conspiración República, 200 años de influencia masónica en Uruguay. Y si mal no me equivoco, es el tercer libro de masonería, ¿no, Fernando? ¿Cuarto? El cuarto. Cuarto. Está bien. Porque hubo uno que le hiciste como empleado X años después. Estamos de acuerdo. Y la primera pregunta... Como una broma, como seguía, como un bocadillo, el cuarto libro. Sí. Lo cual me pregunto si realmente nuestro invitado está preocupado por el tema masones, cree que es algo que tenemos que todos conocer, o él quiso entrar y no lo dejaron. Bueno, ya hablaremos de Una eso. broma. Ya hablaremos Cuatro de eso. libros, es raro. Y puede no querer decirlo también, y es válido. Bueno, Fernando, pero la pregunta es, cuarto libro, ¿por qué este? ¿Qué tiene de distinto? ¿En qué se distingue del resto? ¿Por qué este en particular? ¿Y por qué tantos libros sobre esta institución? Bueno, buenas tardes. Encantado de estar por acá. La realidad es que empecé en 2007 a trabajar el tema. En realidad en aquel momento fue más vinculado a un libro que tenía que ver con militares y me topo con el dato interesante desde el punto de vista periodístico de lo que había sido la influencia en los ascensos militares, en el gobierno de Tabaré Vázquez, al principio del gobierno de Tabaré Vázquez, en las cúpulas de las Fuerzas Armadas, de militares masones. Sí. Desde ahí me Que los zapulló hay en el tema. muchos. Desde ahí En me todas las zapulló en el armas. tema y después vienen los distintos libros. Van 18 años de eso. Y en estos 18 años tuve una acumulación muy grande de información, documentos, libros, encuadernaciones internas de la masonería, de encuentros masónicos, que es una cosa muy común, que se hacen en distintos lugares del país, etcétera, 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 ¿no? Entonces, justo quedó picando la pelota de que también era el bicentenario, ¿no? Bicentenario de dos fechas muy importantes para la masonería, porque las siente como propias, ¿no? Es decir, las vive con mucha intensidad.
los 33 orientales, el desembarco en la Graciada y la Cruzada Libertadora, y después, obviamente, la declaratoria de la independencia del 25 de agosto. Y entonces, digamos, fue la idea de decir, bueno, todo este material acumulado tantos años que no había utilizado, porque en los 3 libros anteriores casi que, digamos, el interés o el foco estaba centralizado en el pasado reciente, o sea, en los últimos 30, 40 años, desde la salida de la dictadura, con algunos datos de antes, pero en términos, digamos, gruesos, era sobre lo contemporáneo, porque era donde había además más carencia o opacidad o falta de información. Entonces, de alguna manera el libro es bien distinto por eso, porque utilicé toda la documentación interna de la Gran Logia de la Masonería de Uruguay que fui recopilando, de distintos integrantes de la masonería también, que son, además, para mí muy importante en el sentido de no solo un relato y de encontrar nombres a través de la historia que se repiten y que marcan influencia trascendental en hitos históricos del Uruguay como masones y en algún caso como masonería, en un caso alguno excepcional como institución, porque atrás está la documentación, ¿no? Que para mí en ese sentido es absolutamente clave para sostener un libro y para que el libro se defienda solo, ¿no? Es decir, que no sea el autor el que lo tiene que defender, ¿no? Bien, ahora han salido ya varias notas sobre el libro y algunas puntualmente se hacen eco de nombres, identidades que tú das en el libro con pelos y señales, fulano, sí, en distintos rubros, en la política, en el periodismo, en la medicina, en las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la finalidad de señalar personas y decir este es? Te lo pregunto en el entendido, y tú lo sabes bien, que la masonería como institución se dice discreta y ningún masón sale a decir yo soy, y mucho menos señalar que otros lo son. Y tú, me da la impresión, y lo has dicho, y lo hemos conversado personalmente, sos muy respetuoso de la institución de la masonería. Sin embargo, haces algo que a ellos no les gusta, que es señalar quiénes son. ¿Cuál fue, cómo llegaste a esa decisión? Me da para justo estribar en la pregunta que se hacía antes, ¿no? que quedaba picando. La masonería es una institución que a sí misma se define como discreta, ¿no? Y en realidad yo creo que se puede estar de acuerdo con esa definición en tanto y cuanto, primero, es una institución que está inscrita en el Ministerio de Educación y Cultura, sabemos dónde es la sede, sí. Es decir, si queremos agarramos por eso no es secreta. Por eso, una silla playera, nos ponemos enfrente y vemos entrar a la persona. Claro. Es una institución que tiene una autoridad, que es el venerable Gran Maestro, que es público, es así, es, digamos, el vocero. Y concede entrevistas, sale en la prensa. ¿Quién es? Después tiene esta otra particularidad a la que hacía referencia Checho, que tiene que ver con la calidad integrante, que es la calidad de masón, y bueno, unos cuantos temas. O sea, en primer lugar, ningún masón dice que otro es masón, porque en realidad eso sería una falta masónica. Sí. Es decir, quien ingresa a la institución, como mucho puede solo decir su condición, claro, pero no la de alguien que integre la institución. El tema del secreto viene de lejos, ¿no? El tema del anonimato o el tema de custodiar la identidad de sus integrantes viene de una historia plagada de persecuciones a los masones, ¿no? De persecuciones sobre todo en la larga línea de tiempo que nos enfrentan distintos momentos. Podemos hablar del principio de construcción de nuestro país, ¿no? En todo lo que fue la gesta libertadora, nuestra o de otros, ¿no? Pero digo, en la nuestra, obviamente, nuestro territorio era un virreinato, venía de la corona, la Iglesia Católica tenía poder político y hablar de libertad era igual que sinónimo de revolución, ¿no? Sinónimo de dinamita, ¿no? Entonces se perseguía a quien osara
plantear no someterse a los poderes que estaban, ¿no? No había ciudadanía. Entonces hay que viajar un poco en el tiempo para entender aquel contexto. Eso que puede ser muy claro y que si viajamos al tiempo realmente lo vemos con claridad en nuestro territorio, también pasó en el siglo XX. O sea, pasó en el siglo XX en los regímenes fascistas, en los regímenes, en el régimen nazista, ¿no? Es decir, en el franquismo. O sea, se llegó a tipificar como delito ser masón. O sea, es decir, era un delito penal ser masón. Entonces se iba preso y hubo una cantidad de integrantes de la masonería que terminaron, por eso, no solo presos, sino asesinados, ¿no? Entonces, el secreto viene desde ahí, porque cuando tenés regímenes que oprimen y cercenan las posibilidades de la libertad de pensamiento y de expresión, bueno, toda aquella organización que tenga como ideales, la masonería es una de ellas, tenga como ideales la libertad de expresión, es decir, la democracia, la república, bueno, evidentemente van a ser perseguidos. Los nombres, en pleno siglo XXI, ¿qué sucede? ¿Puede volver a pasar? Puede volver a pasar. Si dije que pasó en 1800 y poco, volvió a pasar en el siglo XX, y es decir, vacunados de eso, lamentablemente como humanidad no estamos. Por otro lado, el criterio para poner nombres en cualquiera de los libros, no solo en este, sí, lo has hecho, ha sido siempre el mismo. O sea, hacer una lista de masones, me acuerdo que una vuelta un editor me dijo, lo que sería potentísimo para la venta y no sé qué y no sé cuánto sería poder anunciar que hay una lista de masones, ¿no? Y hacer una lista de 200, 300, ¿no? Yo le dije, me acuerdo, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con, decir, por lo menos mi enfoque y mi trabajo periodístico o de investigación periodística, ¿no? ¿Por qué nombres? Porque los nombres, así como nombro a Armando Roberto Lerma, general y presidente de Peñarol, o a Atilio Narancio, fundador y presidente del Club Nacional de Fútbol, me parece de interés periodístico que el presidente Peñarol actual sea integrante de la institución. ¿Por qué? Porque marca una continuidad de presencia, y yo diría de presencia en distintas aspectos de nuestra sociedad, no solo en la política, como muchas veces se centra, o en la justicia, sino, bueno, es decir, la masonería siempre ha estado inserta en nuestra sociedad, en el Uruguay, Presidentes del Comité Olímpico, presidente de la Sociedad Uruguaya de Fútbol, poetas, académicos. El kit de mi pregunta es, ¿cuál es el propósito? El propósito mío, que podrá ser entendido, podrá ser compartido o no, es el de mostrar... Por los masones no es compartido. Bueno, es decir, lo puedo entender, hay algunos que, hay muchos seguramente se enojan, hay otros que no, que lo puedo entender, hay algunos que no les molesta, me parece en el libro, porque me consta, pero digo, más allá de eso, que es un dato, ¿sí? como tú decís, Checho, es el de mostrar la vigencia de la institución. O sea, sigue siendo, es una institución tradicional. Estamos en un momento donde las instituciones tradicionales, ¿no? Partidos políticos, sindicatos, iglesias, una cantidad de cosas no gozan de buena salud, ¿no? Es la época de esto, de la individualidad, de mirar series, de no reunirse, de una cantidad de cosas. Una institución tan histórica, pero además tan tradicional, que siga despertando el interés de pertenecer a ella, me parece que es en sí mismo un dato relevante. No. Y que haya personas con peso intelectual, con peso creativo, con peso en distintas áreas de la vida nacional, pero que además por eso es diverso. O sea, no es un lugar solo en donde está la política, ¿no? O la justicia. No. Es decir, hay de todo. Y te ayuda a entender cómo... Y hay muchos hijos de vecinos de clase media también. Y te ayuda... Está lleno, porque si hablamos de miles de integrantes, o sea, le pasa a los hijos de vecinos... claro, es más no lo vas a mencionar en el libro porque... Es lo de armar la lista, ¿no? Es decir, ¿qué lista? O sea, ni lista de famosos... Es una cacería de brujas, decís tú. Pero, o sea, a ver, quien me conoce, y quien me conoce hace mucho tiempo, es decir,
no debería ni explicarle, pero lo explico y lo digo. Mi relación con la institución masonería ha sido siempre de no solo respeto, sino que evidentemente yo comparto y defiendo los ideales históricos, filosóficos e ideológicos de la masonería. Hubiese sido uno de los primeros en pedir para estar conspirando para derribar los regímenes que masones y otros, porque no solo fue exclusivo obra de logias, obviamente, pero tuvieron mucho que ver, para conspirar para derribar poder de la monarquía, para conquistar la laicidad, para una cantidad de cosas. Bueno, entonces, los libertadores de América, ¿no? Sí. Por eso. Si vamos a hablar de nombre, los grandes Miranda, libertadores de América, Martí, Bolívar, Martí, Sarmiento, San Martín, San Martín, los amigos de la educación cuando se hace la reforma bareliana. Claro. Sí. Claro. O sea, no. Artigas no. Por eso lo señalo. No. Artigas lo señalan. Artigas, que es un grande, no era masón. Artigas lo señalan como un masón sin mandil. No, no es lo mismo. El libro te ayuda como Igual que lector Valle. a entender, muchas veces, porque leyéndolo, el ascenso que muchas veces vos no comprendés, el ascenso de determinadas figuras, cómo está acá, cómo es. Y entonces lo ve, y ahora, leyendo ese nombre, comprendés, sí, está bien. ¿Vos ¿Sabés crees? lo que? A Me mí, pasó bueno, menos. Vamos a darle lo que plantea Bambi, está bueno que lo responda Fernando. Sí. ¿Tú entendés? Porque hay como un mito de cierto poder y si tal llegó a tal lado es porque es hay como masón. una especie de teoría del complot con Sí. respecto a la institución, que me parece que eso no es positivo en cuanto al mencionar nombres o listas de personas, porque bueno, dicen, bueno, está ahí, como dice Bambino, porque... Y capaz que No, a veces no entendés, vos decís, esto es ¿cómo un corte transversal ascendió? de la sociedad, esa entonces... carrera tan ascendente que tiene alguien y después cuando ves el nombre reflejado en el libro, pero decís, eso con es la razón. teoría del complot. No. Sí, Eso pasa. es No pensar es, que la no institución es. Eso pasa presiona. con la bueno, masonería también, Bambi. no lo pienso Claro. así. ¿Cómo Yo llegó no lo fulano a pienso otro así. lado y no es y llegó por amiguismo? bueno. Vamos a está. dejar hablar al autor del libro. Yo soy absolutamente escéptico, es decir, estoy en contra, después de investigar la institución 18 años y de haber visto en estos 18 años una cantidad de cosas, además por razones obvias, es decir, estar inserto en un mundo de poder, siendo un actor político. Y que además has investigado otros rubros, otros sectores del país donde hay poder, También, ¿no? sí. Los militares, los militares, el Opus Dei, la los colectividad millonarios, judía, los millonarios, la colectividad judía, sí. el Opus Dei, como decía. A ver, el tema de la cercanía en un país, o sea, el tema del conocimiento de las personas, hace de que se generen relaciones especiales. Pero eso aplica a la masonería, aplica con quienes juega al fútbol 5 tal día, aplica a la camada de mi generación de egresado del liceo, aplica a cualquier círculo en el cual vos generás determinado tipo, aplica a ustedes que generan determinada empatía, relación humana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con una institución como la masonería? Hay mucha gente y en tu logia, quien digamos, es masón y tiene su logia, está en su logia, seguramente en esos, depende del tamaño de la logia, pueden ser 40, 50, 100, 35, genera también esa relación con una cantidad de personas. Entonces, a mí se me ocurre enseguida, si yo tengo alguna situación de dificultad, no sé, desde el punto de vista jurídico, se me ocurre llamar a un abogado amigo. Claro. ¿No? Es decir, Y en ese caso... y así una cantidad de cosas. Pasa lo mismo en la masonería. Eso sí pasa. O sea, eso sí pasa y es absolutamente, me parece, muy uruguayo, primero, muy uruguayo. O sea, aquello de no voy a buscar en la guía o en la, ahí se me cayó la edad, ¿no? Sí, Digo, sí. pero el que está más afín. total, o sea, sí, bueno, ejemplo de masonería. Tengo un problema con mi perro, no sé qué, llamo a fulano que lo veo todos los miércoles, o los jueves, o los lunes, y que tengo una buena relación, punto. O sea, es mucho más simple de lo que se plantea. Y es mucho más uruguayo y mucho más... O sea, y mucho menos conspirativo. está lejos de la conspiración. Después, si hubiese conspiración en esos términos, ¿no?
en la actualidad me refiero, ¿no? Sí hablaba, el libro se llama Conspiración República, porque antes había que conspirar para derribar los regímenes totalitarios, los regímenes que coartaban la libertad, para cambiar de sistema. O sea, es decir, y digo, no era solo la masonería, pero la masonería tuvo mucho que ver. Entonces, si existiera eso, en una institución donde hay miles, habría miles de personas que tendrían carreras brillantes. Entonces, quien nos está mirando o quien escucha a veces quienes sostienen esas teorías dirán, pero si este señor o esta señora que está manteniendo esta teoría, yo voy todos los jueves, soy masón, estoy hace 15, 20 años en la institución y a mí no me pasa eso, che. Entonces, que pueden pasar situaciones concretas y sí, como también en cualquier institución. Es decir, a ver, no vamos a decir, porque sería, no sería real, no sería objetivamente cierto, que es una institución integrada por seres humanos, la masculina, la femenina, es decir, y por tanto con los defectos y a veces con, digamos, los vicios que pueden surgir de integrantes de la institución. La institución es perfecta, como todas las instituciones desde el punto de vista original, con sus ideas, ¿no? Es decir, algunas tienen ideas de determinado cariz, otras. En el caso de la masonería, bueno, la libertad de pensamiento, la laicidad, la república. De alguna manera, a mí me planteaban el otro día, o sea, la masonería, desde el punto de vista político, ¿no? Es político con P mayúscula, no partidario. En Uruguay es un ejemplo de éxito total. ¿Por qué? Porque la masonería, en primer lugar, obviamente lo que quería era tratar de instalar organizaciones de la sociedad en donde fluyera la libertad, la ciudadanía, los derechos, la separación de poderes, la república como sistema, ¿no? Democracia y república, que también hay gente que puede estar en contra de eso, es decir, obviamente anclados en un pensamiento muy liberal, o sea, puramente liberal. Y en Uruguay se suma, yo diría, el hito absolutamente trascendente que hace que Uruguay sea una isla en todo el continente, una excepción en todo el continente, que es el hito de la separación de la Iglesia del Estado, en donde la masonería allí tuvo un rol absolutamente fundamental. Y ahí digo, los masones y la masonería, porque institucionalmente la masonería, y en el libro está documentado, planificó fríamente, digamos, la necesidad del cambio de la Constitución de 1917, la Asamblea Constituyente del 17, en el momento además en donde el presidente de la República era Feliciano Viera, integrante de la masonería, que fue promocionado por la masonería, primera y única vez en la historia, ¿no? Es decir, que la institución se pone detrás de una persona y milita para que sea presidente, no en las logias, afuera de las logias. O sea, incluso está ahí explicado a través de los documentos que ellos mismos generaron en aquella época, un concepto que después desapareció, que era el de la exteriorización. O sea, ellos entendían de que era el momento clave para terminar de cristalizar en el Uruguay el cambio que perfilara el ADN ciudadano futuro, que era separar la Iglesia del Estado definitivamente, porque a veces no nos damos cuenta. 200 años no es nada en la historia del mundo, ¿no? Pero para nosotros nos parece mucho. Y también en dictadura, ¿no? Claro, y vos fijate, hablo de la dictadura por supuesto, de los años 70. Tal cual, hay una joyita que encontré de 1977 que no habla muy bien de la masonería en otros países, pero habla muy bien de la masonería en Uruguay. En Uruguay es decir, particularmente perseguida cómo estaba enfrentando una cantidad de situaciones y cómo en el 77, después de ya desplegado el Plan Cóndor, eran quienes dejaban en claridad con sus hermanos de las otras regiones su absoluta, no solo independencia, sino absoluta enfrentamiento, digamos, con el sistema. Pero el hito de la Constitución del 17, que se le llama la 18, ¿no? La Asamblea Constituyente del 1917, estamos hablando que la mitad de la historia del país tuvimos religión oficial, y era la religión católica. Valle y Ordóñez, para poner un ejemplo medio obsceno, o sea, Valle y Ordóñez,
un anticlerical, católico, etcétera, tuvo que jurar las 2 veces sobre la Biblia. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado la laicidad. Entonces, el Estado... Recién leí en un subtítulo de tu libro, El bicharlo, que también lo definís como pasa con Artigas, como un masón sin mandila, Valle Ordóñez. Sí, o sea, yo no lo defino, yo trato de... pero alguien se ve que te lo dijo. Integrantes de la masonería, cuando se refieren a Valle Ordóñez, dicen eso, igual que lo de Artigas, igual que lo de Orsi, por ejemplo, ¿no? Es decir, termino el concepto que es... antes, hasta ese momento, o sea, en nuestro país, vos nacías y te registrabas en una institución de la Iglesia Católica. Vos tenías necesidad alimenticia, ¿no? Y ibas a un comedor de la Iglesia Católica. El Estado era la Iglesia Católica. Te enterrabas en un lugar, jurisdicción de la Iglesia Católica. O sea, desde el nacimiento hasta la muerte, la Iglesia Católica era, digamos, el auxiliar del Estado desde el punto de vista no solo instrumental, sino edilicio. Recién después de esta Constitución, el Estado comienza a tener realmente el dominio de una vida ciudadana distinta. Hablo al panel. Sí, no, yo luego de leer los libros de Fernando, es como que encontré bien la esencia de la masonería, como vos lo escribías hoy en estas vueltas que has hecho en la prensa, sobre, bueno, centros de estudio, en donde estaban los notables, aquellas personas que se separaban por sus virtudes y sus talentos, y que contribuían obviamente a los principios, ¿verdad?, de la Revolución Francesa, sobre todo sobre la laicidad. Y ahí empecé a entenderlo. Ahora, eso fue en el siglo pasado, capaz que ahora no hay una corriente que piensa la gente, o que muchos seres humanos piensan, de que ingresar a la masonería hoy es como un centro de poder para ellos, no que la masonería lo tenga intrínsecamente como definición, sino para la gente. ¿Por qué digo esto? Yo sé que en las tenías, cuando uno solicita el ingreso, que es muy pocas veces que uno solicita, sino que es por recomendación de alguien, tu nombre da vueltas 3 veces en esas tenías hasta que ingresas. Yo he visto varios masones, porque se lo han dicho, o todos lo sabemos, es una verdad a voces, que a veces dudamos de cómo alguien puede llegar ahí, a estar ahí, sabiendo todo el pedigrí o el legajo que ha tenido en el desempeño de su vida. Puede ser también que haya, como decís vos, son instituciones humanas, puede haber falencia en esa investigación de quienes ingresan. ¿Detecta la masonería quienes ingresan porque sienten que pueden contribuir con su trabajo a engrandecer o a mejorar una sociedad? ¿O lo otro, ¿no?, tratar de acomodarse o ver a la masonería como un centro de poder? Sí, o sea, las fallas te diría que son parte de permanentemente, o sea, en los temarios de los encuentros nacionales de la masonería, en donde hablan justamente de sus temas, una de las cosas es reclutamiento de profanos, y una de las cosas que siempre está es el tema de calidad versus cantidad, y otra de las cosas que siempre está es cuál es el paradigma para invitar. Es decir, están corrientes que dicen, en realidad, a nosotros lo que tenemos que hacer es reclutar buenas personas que se formen en la masonería y que después vuelquen todo eso en la sociedad, en sus lugares de acción. Y ha habido corrientes que dicen, para la masonería es importante cooptar gente ya importante que pueda influir directamente en cosas. Es decir, ha habido líneas internas de la masonería desde el punto de vista político interno, institucional, que han tenido esas posturas, ¿no? El tema que tú decís en cuanto a que el ingreso, y bueno, a ver, es una institución que hace fe y confianza en quien patrocina a quien va a ingresar. Quien patrocina a quien va a ingresar es alguien que ya está hace algunos años en la institución, porque tiene que ser maestro masón. O sea, no es que al año, a los 2 años, a los 3 años ya podés andar invitando gente, no. Hace poco tiempo, justamente por lo que vos planteás de alguna manera, porque las organizaciones tienen imperfecciones, falla quizás no la institución, sino falla el maestro masón que invita a otra persona, ¿no? Y además eso nunca es infalible, porque a veces, todos sabemos,
matrimonios, amistades, etcétera, de 30 años y parece que no conocías a la otra persona y te terminás peleando, ¿no? Entonces, sí, vamos a poner en contexto la cosa. A lo que voy es, hace pocos años, está en el libro, bajo el título Apretando la esclavija, hubo decisiones de la Gran Maestría de hacer mucho más estricto el tema del ingreso, de que hubiera más responsables, o sea, porque no se puede cargar sobre quién va a ingresar, sino sobre quienes proponen a quién va a ingresar. Entonces, bueno, cargar más responsabilidades en aquellos que son los padrinos de las personas que van a ingresar, justamente por eso, por el tema de tratar de seguir ese camino de selectividad que tuvo históricamente la masonería. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, Fernando, me escribe tu tocayo y nuestro compañero Fernando Vilar, porque a él le escribió el inspector Rubén Amato, que quiere aclarar que él no es masón, y tú lo mencionaste como tal en el libro. Hay un colega del interior del país, Daniel Rojas, que me dijo lo mismo, que también lo mencionaste, y que él no es. Entonces aprovecho a que aclares lo de Amato y preguntarte por el margen de error. ¿Cómo hiciste para chequear, en el entendido de que ya por lo menos me he enterado de dos personas que salen a desmentir que tú hayas dicho que son masones y salen a decir que no lo son? Cuando uno toma el camino de estudiar la masonería, sabe que tiene en el horizonte, después que salga el libro, si va a nombrar personas en su calidad de masón, tiene algunas dificultades muy complejas, distintas a las de quizás otro tipo de trabajo periodístico. Primero, quien integra la institución masónica puede, o sea, tiene dispensa para mentir, por decirlo de alguna manera. O sea, puede decir, yo no soy masón, y puede reiterarlo hasta el cansancio, y ahí, o sea, no hay forma de comprobarlo, porque, digamos, sus hermanos no van a decir si eso no es. Esto lo digo como regla general, digamos, ¿no? Como regla general pasa eso. Entonces, es una dificultad adicional que se suma en una investigación de este tipo. Por la experiencia de los libros anteriores y porque está esta realidad de la discreción y además de esto de que al otro día pueden decir yo no soy, ¿no? Mi sistema de chequeo de fuentes es extremadamente exigente, tanto es así que hay varios nombres que podrían haber sido incluidos en este libro, que no fueron incluidos en este libro, por no haber llegado a esa confirmación, a esa confirmación. De hecho, personas que son bien importantes en el mundo actual, que encajarían, digamos, en este criterio periodístico de, bueno, nombrar personas o sea que para mostrar. No, ejemplo, pero voy a decir, se comunicó conmigo Rubén Amato para decirme que él no ingresó a la masonería, nunca fue masón, y yo le dije, con mucho gusto, cuando me pregunten sobre ti, voy a decir que tú te comunicaste conmigo. Lo mismo hice con el periodista del interior, Daniel Rojas. No tengo problema tampoco en una reimpresión del libro si es que tiene, es decir, poner eso, o sea, digamos, la campana de la persona que dice de que no lo es. Bien. Según mis fuentes lo son, pero es decir, me parece que ha lugar la aclaración de las personas que digan. Amado, en broma, pero como toda broma tiene algo de serio. Cuando entraste te pregunté por qué 4 libros de los masones. Sí. Y tú acá en el comienzo dabas un fundamento que tenía que ver con la incidencia que ha tenido, el poder que ha tenido, la permanencia que tiene y el desconocimiento en general que tenemos de los masones. Es una realidad. Tú escribiste otro libro sobre otra situación que es muy parecida a esta, de incidencia, poder, permanencia y desconocimiento, que son los ricos, que son los multimillonarios. Tú hiciste el Club de los Millonarios. Hace un tiempo salió otro trabajo académico, Los de Arriba, y ahora nos estamos enterando que, por ejemplo, hay 2 compatriotas que tienen fortunas superiores a los $1.000 millones, algo que yo desconocía totalmente y la mayoría de la gente. En el libro Los de Arriba yo me entero que la superficie que ocupan todos los asentamientos de todo el país es menor a la que ocupan los clubes privados, los countries privados, por ejemplo.
¿No habría que hacer un segundo libro sobre este tema del cual se habla poquísimo? Porque siguen apareciendo libros sobre los pobres, teorías, monografías, informes, propuestas, pero de los ricos sigue siendo un tabú hablar. Y es más, cuando alguien cuestiona algo, aparece gente que incluso no es rica a ayudarlos, a protegerlos. Pasó con la fiesta ahora en Punta del Este. ¿No habrá que hacer un segundo libro de ese tema que sigue siendo un tabú? Sí, yo creo que sí. Ha estado arriba de la mesa, la verdad, en la editorial con mi editora, Mariana Zavala. Lo hemos hablado porque un tema de actualización, aquel fue en 2015, han pasado 10 años y realmente ha habido cambios importantes desde el punto de vista estructural, financiero y económico en Uruguay y en algunas, por eso, centros de fortunas, etcétera. Yo siempre, y lo decía en el libro anterior, comparto lo que vos decís en cuanto a que parecería que hay un derecho del Estado y de todos a meternos adentro de las casas de las personas que tienen carencias, para decirles qué tienen que hacer, cómo tienen que consumir, y por eso, dictarles la pauta de cómo vivir, pero cuando estudiás, incluso desde un punto de vista, es decir, no ofensivo, sino de tratar de describir el fenómeno de qué es ser rico en Uruguay, que es distinto a ser rico en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, enseguida puede aparecer las personas que no les gusta porque el tema de la privacidad, pero hay una cantidad de como corriente de opinión de defensa de eso es de resentido, digamos, ¿no? O puede ser de resentido social, el tema de meterse con, si hicieron plata, que la disfruten. Y, por supuesto que si hicieron plata, que la disfruten. El tema es simplemente a veces tratar de entender fenómenos que conviven con nuestra realidad social, en este caso concretamente, que están atados a un poder, al poder más bien económico. A veces se entrelaza el poder económico con el político, y es decir, hay entrelazamientos, cruzamientos, a veces no. Y bueno, son cosas que en realidad son de interés público, y si son de interés público en el sentido de la ciudadanía, de la gente, poder conocer, ¿sí? Parece que te quería preguntar, porque escribiste de ambos y estudiaste ambos, evidentemente. Dentro de la política uruguaya, no digo dentro de un gobierno, dentro de la política uruguaya, ¿quién es más poderoso? ¿La masonería o tiene mayor incidencia, la masonería o el Opus Dei? No. ¿Te gusta hacerte el picante? No, pero es fácil. En realidad la respuesta Yo es fácil. tengo una respuesta. A ver. Es decir, pero me gustaría la tuya, digo. El tema es qué definimos como poder. Es decir, y no quiero sacarle el cuerpo, es decir, digamos, incidencia en decisiones. Incidencia en decisiones, felizmente. Es decir, cuando Salle dice, o cuando en realidad Nicole Salle, la diputada Nicole Salle, dice no debería haber masones en el Parlamento porque no sé qué, no sé cuánto, yo diría, ojalá hubiera más masones en el Parlamento, son muy pocos, o sea, necesitamos muchos más, incluso hasta para hacer honor a la historia, digamos, en cuanto a presencia. Yo creo que la influencia de la masonería ha sido determinante en cómo somos, que somos en el uruguayo promedio. O sea, de alguna manera, hoy lo que yo decía de que la masonería, desde el punto de vista político, logró llegar a un resultado final total de lo que pensaba que era la mejor forma de organización de la sociedad, lo logró hace un siglo. ¿tá? Y eso hace y además hizo carne en la sociedad. Por eso hoy es muy común, normal, natural, que ni nos demos cuenta de, digamos, que el Estado tiene que ser laico, que en realidad el Estado tiene determinadas funciones, y cuando viene gente de otros países, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, no pueden entender esto. Hay una discusión espectacular, no está en el libro eso, por eso lo cuento. En un momento, en 1977, se discutía en una conferencia masónica interamericana el tema de armar una universidad para masones. Para masones, es decir, de libre pensamiento. Como tiene el Opus Dei, por ejemplo.
Claro, como tiene el Opus Dei, ¿no? Entonces insistían, el boliviano que estaba, el representante de la logia boliviana, el representante de la logia argentina, insistían con eso. Y los uruguayos intervenían y estaban en contra. Entonces, al final termina esa mesa de trabajo sobre ese tema, que era la creación de una universidad laica para la masonería, con un uruguayo famoso, Saúl Sestao, un tipo trascendente en la vida del país, diciendo: ahora los entiendo, estoy parafraseando de memoria, no exactamente, pero entiendo lo que plantean mis hermanos, porque claro, en el caso nuestro no nos damos cuenta que la obra de la masonería ya está hecha y no importa si los profesores de la universidad integran la institución o no. Lo que importa y lo trascendente es que los profesores de la universidad imparten clase desde la libertad de pensamiento, desde la libertad de cátedra, desde una cantidad de cosas. Cosa que no pasaba en todos estos países. Que en realidad, libertad de culto, que todos estos países el tema era que estaban bajo el yugo de una religión. Bueno, muy bien. Fernando Amado ha presentado un buscador de conspiración, República, 200 años de influencia masónica en Uruguay, lanzamiento de Sudamericana, Penguin Random House. Gracias, Fernando. No, gracias a ustedes. Nos vamos a algunos consejos comerciales y tras los mismos te damos una noticia. Se inaugura el tomógrafo en el Hospital del Cerro. Mirá. La misión de Lubrax es ofrecer tecnología y alto rendimiento a conductores e industrias de todo el país, impulsando la evolución del sector. Prepárate para una experiencia Lubrax aún más innovadora, conectada con el futuro. Es tiempo de Lubrax y todos los productos los encontrás en los principales distribuidores y puntos de venta de todo el país y en las más de 100 estaciones Action desplegadas a nivel nacional. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Desde agosto, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresa en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Sí, porque está siendo recibido el presidente de la República por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y también de ACE para inaugurar el tomógrafo en el Hospital del Cerro. En este momento el presidente está ingresando al hospital y está, como les decía, siendo recibido entonces no solamente por las autoridades, sino también por público y por usuarios de este hospital. Se encuentran aquí la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, el presidente de ACE, el doctor Álvaro Danza, y también legisladores de la oposición. Veo desde aquí al ex subsecretario de Salud José Luis Adjian, al senador Martín Lema, al ex presidente de ACE Cipriani, a la diputada por el Partido Colorado Nivia Reich, todos legisladores que han participado de la construcción de este hospital que fue inaugurado en el periodo pasado durante la gestión de Luis Lacalle Pou. En estos momentos las autoridades están entonces tomando posesión del lugar en donde van a hacer uso de la palabra para inaugurar este tomógrafo que estará a disposición de la población en el Hospital del Cerro. Nosotros los vamos a convocar cuando comience la actividad protocolar y cuando la ministra de Salud haga uso de la palabra. En estos momentos el presidente está saludando a los legisladores y está previsto que ocupe un lugar dentro de los visitantes, no en la mesa principal, la que está integrada, como les decía, por la ministra Cristina Lustenberg, el presidente de ACE, Álvaro Danza, y el director del hospital. La marca más elegida por los uruguayos para mudarse, todos los servicios en un solo lugar. DT Mudanzas. Mudanzas, elevaciones, servicios para el hogar, armado, desarmado de muebles, desinstalación e instalación de artefactos y aires acondicionados. DT, todos los servicios en un solo lugar. Embalaje profesional, insumos para mudanzas en nuestra tienda. Métete en dt.com.uy o seguinos en Instagram, dt_mudanzas. DT Mudanza, Beto te soluciona todo. Taller Gráfico, más de 20 años de experiencia en el mercado. Impulsamos la imagen de tu empresa con materiales impresos de alta calidad. Hacemos que tus ideas se destaquen
y tu comunicación tenga la mejor presentación. Taller Gráfico. ¿No? Bien, entonces, bueno, tenemos a la columna de Esteban Perroni. Ya les dije el título, hoy va por Educación y Cultura, que tiene su presentación. Familia de buscadores, un placer de saludarlos. Pero hice una pausa dramática para que ingrese la presentación. ¿No hay? Bueno, ¿Usted la tira? Sí, ya está pronta, ya está pronta. Tranquilo, ¿cómo le va? Ese panel precioso, amplio que hay hoy en día ahí, en buscadores, amplio, multicolor, republicano, tiene de todo ese panel, señores, bendito lunes. Permiso, hoy en 3 colores. Bueno, un placer. Bueno, Les quiero invitar, antes que nada, no olvidarme, me hace acordar Alberto Silva cuando él presenta sus cosas. El jueves 11 de diciembre, señores, vamos a hacer cine en Malvin, con semblanzas del barrio, en Sansueña, el Café Vivero, jueves 11 de diciembre. Les voy a ir contando. Y hoy Sansueña es el que presenta esta columna con esta actividad que usted ya la va anotando y puede llamar cuando quiera. Mostrale, Diego. Ampliaremos, señor, ya les voy a ir contando. Comienza la columna de hoy. Título: Educación y Cultura. ¿En qué va a terminar el agujero negro? Es una gran pregunta. Ustedes saben que hay algunos tripulantes de la NASA que han ido por, yo ya se los conté, ¿no? Han ido por el universo y desde arriba se ve un agujero negro en el sur. Cuando hicieron una especie de zoom, era la educación del Uruguay. Y el próximo 16 de diciembre, si no me falla la fecha, va a haber una interpelación al ministro de Educación y Cultura. ¿Saben lo que van a tener hoy acá en Datamedia, en Buscadores? La interpelación que nunca va a ocurrir porque lo llaman por otra cosa al ministro. Estamos pensando acá sobre el final del año en algunos temas en los que sí piensan los uruguayos, que a veces no coincide con lo que está pensando nuestra clase política. Mostrale, Diego, recordarles ahí los 3 temas principales según la última encuesta de Factum. Entre los 3 principales temas teníamos en un tercer lugar, tenemos a la educación con el 9%, ¿verdad? ¿En qué consiste este agujero negro? Es lo que trataremos de algún modo de conversar con ustedes. Muy lejos del mundo político. Mostrar esta imagen que tengo que no sé qué tiene que ver, pero algo tiene que ver con en qué puede terminar el agujero negro, señores. 5.000 personas tiradas en el suelo, pero en esta foto que está fantástica, la persona que está dentro de la caja no pierde oportunidad de tener su celular cargado para el día siguiente, cosa que hacen 3 millones de uruguayos, como si por ahí pasara la virtud del sistema educativo. ¿De qué estoy hablando? Les estoy recordando lo que hemos llamado la pirámide invertida en los últimos 40 años de democracia, donde si usted repartía las 24 horas del día en lo que son tiempos de exposición, probablemente tuviera un 60%, estoy pensando adolescentes y niños, un 60% de exposición a la familia, un 30% de exposición a las instituciones y un 10% a la distracción y al tiempo libre que en aquel momento era la pobrecita TV Color o algunas películas en el cable, según a qué momento de la infancia se vaya. Esa pirámide se invirtió totalmente. Y en algunos casos, desgraciadamente, tenemos 0% familia y 100% tecnologías digitales. ¿Qué es lo que hay que igualar? Este modelo es espantoso. Mi pregunta es, ¿se atreve, por ejemplo, la izquierda? Todo, el que quiera. ¿Se atreven a pensar qué es lo que hay que igualar acá? ¿Qué es lo que se desacomodó? Está claro, es lo que le acabo de decir. ¿Hay un modelo alternativo? ¿Cómo trabajar esto de la educación desde la familia? Es un tema del Ministerio de Educación y Cultura muy interesante, señores. El 2026 tendrá una nueva currícula, ¿sí? En secundaria, sobre todo, algo así como una síntesis de un movimiento pendular. No es que se destruyó todo, y si no que lo diga Robert Silva, no es que se destruyó todo lo que se hizo. Se intenta como aquello, el movimiento pendular, y caer en el medio. El tema
es cómo y qué enseñar. Porque yo hoy en día no voy a hacer una clase de historia para enseñarle que Colón descubrió América o América ya estaba descubierta. Todo eso se puede estudiar a partir probablemente de toda la información que circula de Google en adelante o por internet, lo que usted quiera. Mostré ahí rápidamente, Diego, para repasar cómo quedó finalmente la currícula de asignaturas obligatorias. Esto sería algo así como noveno, sería como el tercer año del liceo, ¿verdad? Idioma español, leo rápido porque lo están mirando. Inglés, matemática, biología, geografía, historia, comunicación visual. Mostrarle ahora la de cuarto del liceo, que es la puerta de entrada. ¿Se acuerda, Bambino, usted que tercero en nuestra época se llamaba el puente de los burros? ¿Se acuerda de eso? El que no había, le digo a Bambino que tenemos más o menos la misma edad, el que ya tropezaba ahí estaba complicado. Pero vea cómo quedó cuarto año. Literatura, 4 horas. Está bien. Matemática, 4 horas. Inglés. Astronomía, porque el mundo es, no estamos solos, señores. Biología, 3 horas, física, química. Cualquiera que lo mira, es como una currícula sensata, ¿verdad? Uno diría, bueno, no cambiemos más nada, tratemos de ver cómo podemos trabajar bien esa currícula que está ahí y definitivamente trabajar para enseñar en la inteligencia natural. Es preocupante los galones que se le adjudican a la inteligencia artificial porque usted con una pregunta o con un play supuestamente va a ser experto en no sé qué. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo formar en la inteligencia natural? Enseñando lógica, matemática, idioma. Ahora, la pregunta clave, educación y cultura, estamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Los alumnos le creen al maestro o a la maestra? Pues si no le crees al maestro o a la maestra, pasan las cosas que estamos viendo, situaciones de violencia ridículas, vergonzosas, pero de violencia al fin, que vemos que están pasando. Y no le creen porque acá hay un problema claro. Esto lo puede rastrear en cualquier lado, no solo en la columna de Data Media, que es la crisis de autoridad que proviene ya desde las propias familias. Los deberes tecnológicamente pueden ser muy divertidos, pero no pueden ser deberes que se lo manden para que se lo hagan los padres, ¿verdad? Entonces es una pregunta a dejar planteada. Es largo. Hay que pensar cuál es el modelo educativo. Y esta es clave para incorporar, para hacerla apta a todo público esta columna, señores. No se evalúa más ensayo y error. Toda la lógica aristotélica, todo lo que aprendimos de que el error es clave para poder aprender y progresar. Eso no existe más. No, como gritaba aquel, ¿se acuerdan? Gordo flaco, que había repetido como 3 años, gritaba en los recreos que pasen todos de clase, pedía. Y sí, pero no va por ahí la cosa, ¿no? Antes de creerle a los maestros, y esta es la clave que quiero dejar ahí para pensar, temas para pensar, hay que creerle a los padres. Yo creo que ahí está el problema, en que los niños ya no le creen a los padres. Y es una crisis que luego claramente se traslada al sistema educativo. La ausencia de las figuras paternales ha roto definitivamente los modelos familiares con los que nos movíamos. Vean este dato, señores. Es para todo, ¿no? Pero ocurre más frecuentemente, probablemente en las clases medias, los divorcios. 7.000 divorcios por año tenemos en Uruguay y, rezongo que les pegó Lula hace poco a todos los padres abandónicos, el 50% de esos divorcios queda una situación de ausencia de padre, que esto después se entronca perfectamente con las crisis en las identidades de género, en las luchas de género, en definir cuáles van a ser los roles compartidos dentro del hogar. Yo lo digo como padre. En el año 2000, por ejemplo, estaba la discusión de los roles complementarios, ¿verdad? Perdonen que hable de mí personalmente, se habré cambiado pañales, pero esto se fue lejos, señores. Hoy es la lucha de géneros y los hombres son todos machistas y malos. Bueno, lo tiro así, bien así, para que lo pensemos juntos y se pelee todas las corrientes del feminismo con esto último que estoy diciendo. Pero vean que en breve, por una información que les voy a pasar, se van a tener que dejar de pelear con la columna y quizás se tengan que pelear con Lula. Ahora les cuento. Tengo que dar como un tonto, pero me pregunto, ¿el MEC no estudia todo esto? ¿No está dentro de los temas del Ministerio de Educación y Cultura? La gran Gorsi, ¿para qué sirve un Ministerio de Educación y Cultura si no es para estos temas? Si no, el resto está derivado, está descentralizado, ¿verdad? En el CODICEN, en ANEP. Es una pregunta. ¿Al MIDES no le interesan estos temas? ¿No necesita el Uruguay un Ministerio de la Familia? Ya quieren gastar
Pero mirá que acá hay un problema enorme. No hagamos un ministerio, hagamos un departamento. Alguien, please, un pensador, un Fernando Amado que escriba sobre estos temas y permita darnos cuenta cómo precisamos urgentemente un modelo de autoridad construido desde la familia que se traslade al sistema educativo. Esta crisis de autoridad, señores, va contaminando todo el sistema educativo. Y hoy tenemos una universidad que es una especie de liceo ampliado lleno de gurises deprimidos. Mire la prueba que les traigo. Muestre esto. Parece mentira las cosas que veo. Mostrale, Diego. Esto es fantástico. A ver si el planteo que está haciendo Datamedia no da en el clavo. Facultad de Psicología resolvió no realizar parciales del segundo semestre debido... Viene el premio. Al contexto ansiógeno. No lo vi nunca. 32 años dando clase en la Universidad de la República. Contexto ansiógeno. No se dan los exámenes. Y en 4 meses piden aprobarlo. Miren que en 4 meses hacen una asamblea y dicen, no puedo con la ansiedad, señores, entonces no podemos dar los exámenes. Esto de poder distinguir, esto es un problema de salud mental, anote, ministra. No poder distinguir que una cosa es estudiar psicología y otra cosa tener problemas psicológicos, ¿no? Lo digo, un ejemplo bien duro, es algo así como un paciente oncológico en un curso de oncología, ¿no? Y después no puede dar el examen. Bueno, yo sé que se abre a varios comentarios, pero son temas realmente que uno a veces no puede creer que sean verdad. Como quien quiere empezar por la punta del iceberg de todo este problema que solo comparto, abierto a preguntas, abierto a pensar, no podremos pensar en estos temas que aparentemente son los que le interesan a la ciudadanía. Les decía, Lula, por ejemplo, el gran líder de la izquierda latinoamericana, atento, por eso hacía la pregunta si nadie de la izquierda se atreve a pensar estos temas, no solo mandó silenciar los celulares, comentarios sobre los que ahora le salió un montón de información, mostrale ahí, Diego, rápidamente, para hacer acuerdo. Lula, Brasil, acá al lado, nosotros, prácticamente, Cerro Largo, Brasil. Ni en clase ni en el recreo, Lula sanciona ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas. No conforme con meterle, por lo menos a la punta del iceberg, empezar a meterle bisturí a este desacomodo de las figuras paternales, de la autoridad y de cierto orden para poder educar, Lula va por todes. Mostrale ahí, Diego, por todes, pero cambiándolo. El presidente Lula, estimades amigues, no, eso no corre más para Lula. Mirá que empezó por acá y sigue. No, esto es para unos documentos. Sigue, porque vio el problema, el líder vio el problema. El presidente Lula promulgó una ley que prohíbe el uso de lenguaje inclusivo en la administración pública y así seguirá. Fue por la frutilla de todas las tortas, como diría un amigo. Chau kirchnerismo, atento, esto es una excisión definitiva. Lula le da la espalda al kirchnerismo. El problema, insisto, de esta crisis finalmente de la institución familiar primaria es que no aparece un modelo alternativo. Tampoco nada asegura que bajando el tiempo de exposición a los celulares mejore la calidad de los vínculos con las instituciones educativas. El gran problema que tenemos, lo repito por tercera vez, pero ya terminó el año, otra vez no lo voy a decir, es que los docentes están igual de adictomaníacos a las redes sociales que sus propios alumnos. Y menos en cuanto no haya una recuperación de las figuras paternas en las familias, más difícil va a ser revertir esta pirámide educacional que nos está absolutamente condenando como sociedad. Los chinos siempre van más lejos. Fíjense, le voy a hacer un puentecito a los chinos con el estúpido de Pergolini. ¿Por qué digo el estúpido de Pergolini? No porque yo lo piense, porque supongo que hay mucho uruguayo, tenemos esa diversa identidad media rancia, a veces que nos vivimos comparando y hablando mal de los argentinos. Fíjense Pergolini, por ejemplo, después usted me dice si es un estúpido o no, ¿cómo está pensando el tema? Mostrale ahí, Diego. No tiene TikTok en China. ¿Cómo ves esta relación de los chicos con 11 horas, 8 horas de tiempo en pantalla, que no tiene nada que ver con formarlos para las capacidades que vos decías? ¿Qué pensás de esto? Bueno, miren, TikTok lo hace una empresa que se llama ByteDance, que es una empresa china. China no tiene TikTok en China. El TikTok que lo tiene está limitado a
2 horas por dispositivo para menores de 16 años. Está limitado el uso de videojuegos, ahí estoy un poco en contra, pero de videojuegos también. Pero China está teniendo mejores universidades, está teniendo mejores resultados en sus alumnos de primaria y secundaria, para ponerle una homologación. Están encontrando que le está dando mucho resultado recortar el tiempo en pantalla y no le están permitiendo a sus jóvenes y adolescentes hacer eso, y a pesar de eso están haciendo un montón de herramientas para que sí la use Occidente. Usted puede pensar libremente que el Pergolini es un estúpido, pero ¿qué dejamos para los que no nos estamos dando cuenta del problema que estamos teniendo por delante? El daño está científicamente demostrado, es infinitamente superior, sin ánimo de reivindicar a Salle, o sí, es infinitamente superior el problema al del COVID-19. Afecta al desarrollo neurocognitivo, atrofia la manualidad, eclosiona el conocimiento lectoescritural, atrofia la de la memoria, multiplica los estados de ansiedad, baja las defensas, genera infecciones que los antibióticos no están pudiendo responder. Vea este dato si no nos presenta y nos introduce en un 2026 que nos desafía a pensar estos temas. A partir del 10 de diciembre, en 9 días, Australia prohíbe definitivamente el ingreso a las redes de los menores de 16 años. Deben cerrar las cuentas y con multas millonarias. Y atrás va Dinamarca, Francia, Italia, Holanda, Nueva Zelanda, Brasil. ¿Qué quiere que le diga? Yo no sé, los chinos, usted, dónde los ubica con relación a Pergolini, pero vea cómo funciona la cosa en China. Rápido ahí, mostrale, digo. Durante las horas nocturnas de 22 a 6 horas. Tratemos de empezar a pensar esta realidad. Los menores no podrán utilizar internet en ningún dispositivo a lo largo del día. Se permitirá a los menores de 8 años un uso de 40 minutos. A los 8 a 16 años un máximo de 60 minutos y a los de 16 a 18 años 2 horas. Y si probamos, los mismos procedimientos van a llevar a los mismos resultados que están siendo nefastos. Al final los chinos van a salvar el mundo. Y como yo le digo en broma, manden China para Uruguay, hacemos fábricas de bebé. Nacimientos del último año, 29.899. Fallecimientos, 35.956. Un dato aledaño al costado de la población del Uruguay. ¿Hacia dónde vamos? Si usted hasta este momento dice, uy, pero esta columna es una crítica directa al Ministerio de Educación y Cultura. Lo es, señores, a los cuales permítanme agregar, para cerrar esta columna, que estamos frente a una crisis enorme del concepto de ciudadanía y de nación. Les tiro una anécdota para los que más o menos son de nuestra edad, los que nos formamos en la escuela y el liceo en la dictadura. Los cursos de moral y cívica previos a 1980 eran más adelantados que lo que hoy sabemos o de lo que hoy estamos construyendo en términos de ciudadanía. Esos cursos te preparaban para cuando viniera la democracia, una cosa increíble, propia de la dictadura uruguaya, y te enseñaban a distinguir lo que era la nación, el Estado y el territorio. Si Bambino sale a hacer un móvil a la calle y le pregunta a la gente que distinga esos tres conceptos, no tiene la más pálida idea. Hoy no sabemos distinguir. Vieron que fui con todo, ¿no? Ni me lea los mensajes, termino y ya está. No sabemos distinguir el derecho a opinar, que los tenemos todos y es los que tenemos que defender, a la opinión en sí. Por ejemplo, alguien con toda libertad opinó que el himno a mi bandera era perjudicial para la salud de los niños. El ministro no dijo absolutamente nada. Todos tenemos derecho a opinar, pero es bueno también contraponer opiniones que nos ayuden, sobre todo a tirarnos algún espejito para saber bien dónde estamos parados. La crisis de nación, del concepto de nación, es muchísimo más grande. No hemos cerrado todavía la discusión de a qué patria le cantó la leyenda patria de Juan Zorrilla a San Martín. Le cantó a los argentinos. Usted léala y va a ver cómo hasta incorporan la batalla a las piedras como si fuera una batalla de ellos. Cosas que no nos hemos enterado. Los uruguayos no tenemos un consenso sobre la fecha de independencia. De modo desgraciado, el Día del Patrimonio justo discutió eso cuando en Uruguay estábamos próximos a un trabajo durante 5 años donde llegamos a un gran consenso de que el 25 de agosto no es la fecha de la independencia. En una entrevista que aún no salió a luz, es para una película que después les hablaré, hecha al 2 veces presidente Julio María Sanguinetti,
Él reivindica que la fecha de la independencia del Uruguay es el 23 de octubre, la del Éxodo, y no la de la cofradía masónica del 4 de octubre de 1828, donde 5 masones, 2 ingleses, 2 brasileños y un argentino, decidieron que la banda oriental se llamaría la República Oriental del Uruguay, por sumar alguna anécdota a lo que contaba recién Fernando Amado. ¿En qué berrodo se metió el gobierno, señores? Gran crisis de nación, campea la ignorancia. Y les quiero dar un dato que para algunos debe ser muy menor. Para esta columna no. Desde el gobierno anterior no se controla la entonación del himno nacional en las fechas patrias en los espectáculos públicos. Otra fecha que está por ahí ignorada, porque parece que la historia está totalmente devaluada, no solo para el pasado reciente, en general, es la del 18 de diciembre, que casualmente el 18 de diciembre fue la primer calle asfaltada del barrio Malvin. Y después, cuando nos acerquemos a la fecha, les voy a ir contando en qué consiste esa fecha que por primera vez apareció la bandera uruguaya con 9 franjas. Señores, la columna, me perdí en el agujero negro, ¿no? Les dije de todo un conjunto de información y mostrarles, para hablar del 18 de diciembre y para hablar de lo que se viene en Café Vivero Sansueña, el jueves 11 de diciembre, nuevamente se agota. Estamos con las últimas partidas. Malvin, un barrio con patrimonio nacional, en el cual vamos a volver con el cine al barrio, señores. Un cine hecho en base a fotografía, un cine de Malvin antiguo, en blanco y negro, imperdible, perdón. 4 cortos publicitarios que me tendrán ahí entre ustedes. Ahora solo una pastilla, se viene Tomás Friedman, pero una pastilla, Tomás ya queda invitado también el 11 de diciembre a el Café Vivero Sansueña. Algo de lo que se va a ver ahí, mirá. Muy bien, ahí pasó Esteban Perroni con su columna habitual de los lunes, presentado por Café Sansueña. Nos vamos a esta tanda de avisos comerciales. De paso, una noticia de los colegas de Canal 5 y ya está Tomás conectado en las gateras. ¿Sabías que en Punta Shopping podés tener descuentos, talleres, shows y beneficios exclusivos? Hacete socio AMI. Es fácil, gratis e instantáneo. Te adherís y listo. Ya accedes a todos los beneficios. No te quedes afuera. Ingresá a ami.com.uy, unite ahora y empezá a disfrutar. Punta Shopping, el shopping de los beneficios. Portones PPA Uruguay, marca registrada, 30 años juntos. Comprá con ventaja. ppa.com.uy. El teléfono del automatismo es 0800-8000. Los datos que nosotros estamos manejando hasta este momento que estamos hablando, hay un 60% de acuerdos logrados en las mesas, en los grupos y subgrupos. Tenemos algunos en el orden del 15% nos decían, lo que en totalidad harían que llegáramos a 75%, que se está redactando los acuerdos. Hay algunos importantes que se habían anunciado en la previa y se están ajustando los detalles para el acuerdo en las domésticas, que impacta bastante una cantidad de trabajadoras y trabajadores. También se están realizando ajustes al acuerdo de los gremios de la policía, o sea que hay una cantidad de acuerdos grandes que se están por cerrar a partir de la redacción. Y hay otros donde están más complicados, está complicado el puerto, la actividad portuaria está complicada llegar a un acuerdo, una propuesta de consenso que tenemos que realizar nosotros, una propuesta de acercamiento en los rurales. Hay algunos, y en el sector metalúrgico es un sector que todavía está bastante trancado. O sea que después de esta primera semana de diciembre ya se comenzaría con los decretos del Poder Ejecutivo. Sí, bueno, ojalá que no tengamos que llegar a eso. Nosotros tenemos que manejarnos ahora a partir de este lunes, ya acercando propuestas de acercamiento. Lo anunciamos a las partes, anunciamos que
de no prosperar hasta esta semana que culminó los acuerdos entre las partes, nosotros vamos a estar realizando propuestas de acercamiento, que es el paso previo o al decreto o a la votación directamente. También puede haber votación antes, o sea, en la votación hay veces que hay alguna de las partes que está de acuerdo con los lineamientos del gobierno y otra parte que no, pero ahí nos tenemos que ajustar nosotros como ministerio específicamente a los lineamientos, cosa que procuramos no hacerlo de manera que acuerden los sectores sociales. En estos 35 años nos pasó de todo. Nos conocimos y juntos dimos nuestros primeros pasos. ¿Te acordás? Cuéntele a la gente. ¿Por qué quiera Macro? Porque Macromercado es negocio. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Muy bien. Tenemos a nuestro amigo Tomás Friedman. ¿Cómo anda, Tomás? ¿Qué tal, Checho? Buenas tardes. Feliz lunes para todos. Comenzamos diciembre. Se viene el último mes del año, así que bueno, a prepararse. Vienen cosas lindas. El día de las playas, terminan las clases de los chicos, poner el arbolito de Navidad, se acerca la Nochebuena, hay que preparar los regalos, las vacaciones, en fin, un mes diferente. Es diciembre, es un mes puente porque es el mes que nos lleva al querido 2026, que es el que se acerca rápidamente. En la escena internacional hoy, dos temas rápidamente. Donald Trump reconoció que habló con el presidente Nicolás Maduro. Le preguntaron, ¿usted habló con el presidente de Venezuela? Hablé por teléfono con el presidente de Venezuela. ¿Qué nos puede decir de la llamada con Nicolás Maduro? No le puedo decir nada. No le entendí nada, habla español y yo no hablo español, dijo Trump. Dijo, no les puedo decir nada. Fue una llamada telefónica, no quiso dar ningún detalle más. Maduro tampoco dio ningún detalle de la llamada telefónica. Maduro reapareció en público ayer domingo, no aparecía en público en Venezuela desde el miércoles, apareció en un acto con las Fuerzas Armadas de los que hace habitualmente. El diario que dio la información de esta llamada telefónica fue el New York Times, que hoy adelanta algunas de las cosas que según el diario pudo averiguar qué pasó en la llamada. Parecería que Nicolás Maduro le pidió a Donald Trump una especie de indulto, un tiempo prudencial y seguir en el gobierno por 2 años más. A cambio de ello, le ofrecía a Estados Unidos la posibilidad de la explotación de los pozos petrolíferos de Venezuela, uno de los principales productores de petróleo del mundo. Y según el New York Times, Donald Trump rechazó tajantemente esa propuesta de Maduro y le habría respondido, lo único que puedo ofrecerle es que si usted, su esposa y su hijo quieren irse de Venezuela al país que ustedes elijan, no les vamos a poner ningún tipo de impedimento. El avión no tendrá inconvenientes en despegar de Caracas y dirigirse al país que ustedes eligieron y que los va a recibir. Pueden llevar en ese avión todo lo que ustedes quieran, no lo vamos a revisar tampoco. Y usted tiene que dimitir, tiene que renunciar a la presidencia de Venezuela, a lo que Maduro se negó terminantemente. ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles serán los próximos pasos que va a dar el presidente de Estados Unidos? Los mantiene en absoluta reserva. Hoy a las 5 de la tarde, hora de Uruguay, se va a reunir con el Consejo de Almirantes de los Estados Unidos, porque la flota que está frente a Venezuela es una flota naval, quiere decir que depende de la Armada de los Estados Unidos, a ver cuáles serían las próximas medidas a tomar y si habrá eso que se habló, una incursión terrestre, o si habrá otro tipo de medidas, o una operación quirúrgica para detener a Maduro y a sus allegados más cercanos. Nadie dice y nadie considera que habrá una gran invasión del ejército y la Marina de Estados Unidos a Venezuela, porque eso podría provocar una situación muy difícil, muy complicada y una cantidad de muertes muy grandes y generaría un antecedente muy, pero muy difícil. Así que esperaremos las próximas horas a ver esta reunión que tiene hoy el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, en el despacho Oval, para ver cuáles son las decisiones que se adoptan. El otro tema tiene que ver con Medio Oriente. Ayer domingo los israelíes, el domingo para los israelíes es el lunes. Los israelíes descansan el viernes de tarde y el sábado, que es el Shabbat, y el domingo es el lunes. Ayer se vieron sorprendidos los israelíes porque el primer ministro Benjamín Netanyahu le escribió una carta al presidente de Israel, que se llama Israel Herzog, y le pide un indulto, un perdón
para los juicios de corrupción que están en marcha contra el primer ministro de Israel hace 6 años, juicios de corrupción por hechos muy graves que se vienen desarrollando. Son 3 juicios desde hace 6 años y según Netanyahu, esos juicios han distorsionado la vida institucional y política de Israel. Él, como primer ministro, tiene que 2 veces por semana ir al juzgado a declarar, lo que le distorsiona su actividad. Entonces le pide al presidente de Israel que, según las leyes de Israel, puede establecer un perdón o un indulto. ¿Qué va a pasar ahora? El presidente de Israel le responde a Netanyahu: voy a derivar esto al departamento jurídico de la presidencia de Israel. Igual los analistas en Israel, los constitucionalistas, dicen que un perdón o un indulto se otorga después que hay una sentencia, no cuando el juicio está en marcha. No hay antecedentes de que esto haya sucedido ni en Israel ni en otros países. Normalmente alguien es indultado después que fue procesado. Pero todo esto evidentemente ha generado de parte de la oposición de Israel diciendo que algunos se oponen porque eso sería saltar por arriba de la justicia de Israel, pero el principal líder de la oposición, Naftali Bennett, ha dicho: yo estoy de acuerdo con que se le dé el perdón a Netanyahu, a condición de que Netanyahu renuncie como primer ministro y renuncie de por vida a la actividad política, porque eso, dice el líder de la oposición, le traería a Israel, después de muchos años de turbulencias políticas, una tranquilidad institucional. Pero desde la oficina del primer ministro Netanyahu, que han dicho que Netanyahu no piensa abandonar la política y, por el contrario, que piensa presentarse a las próximas elecciones en Israel, que son el año próximo. Netanyahu es el primer ministro que estuvo más años en el poder en Israel, 16 años, ganó 6 elecciones el actual primer ministro de Israel y no quiere dejar la política, pero quiere que le den el perdón. Esto ya lo pidió Donald Trump cuando estuvo en Israel, en el Parlamento israelí, en la Knesset. En un momento lo mira al presidente de Israel y le dice: ¿por qué no indultás y le das el perdón al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu? Porque su juicio es injusto, es una persecución política al jefe de Estado de Israel. Ustedes saben que Trump no solamente dijo esto para Netanyahu, se lo dijo también a Lula sobre Bolsonaro. Le dijo: suspendan el juicio a Bolsonaro, hacerle un indulto a Bolsonaro, porque también es, según Trump, una persecución política. Ustedes recuerdan, Bolsonaro está condenado con sentencia ratificada a 27 años de cárcel y está pasando la prisión en una comisaría en Brasilia después que quiso escaparse y romper la tobillera y le sacaron la prisión domiciliaria y está detenido en una comisaría en la capital de Brasil, comenzando su sentencia de 27 años de cárcel, lo que genera evidentemente qué va a pasar en Brasil, que tiene elecciones el año próximo, quién será el candidato que se va a oponer a Lula, que con 80 años quiere la reelección. Se dice que puede ser Tarcísio, el gobernador de San Pablo, o la esposa de Bolsonaro, que en estas jornadas está haciendo campaña electoral en Brasil, donde Lula, que está allá en campaña electoral, anunció anoche por cadena de radio y televisión una reforma tributaria donde los salarios más bajos en Brasil dejarán de pagar el impuesto a la renta, y dijo: en Brasil los que ganan menos no pagarán impuestos y los más ricos pagarán más impuestos. Es lo que ha dicho el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Muy bien, completísima columna, Tomás. Te esperamos mañana o pasado por acá. Sí, señor, pero siempre nos encontramos en Buscadores. Así es, te mando un abrazo. Nos vamos a una pequeña pausa, ya venimos. Buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos bucas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión,
buscadores de la vida, buscadores con pasión, recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor. Cortito que nos vamos, Alberto. No sumar otro indulto de Trump. Anunció que va a indultar a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Está preso en Estados Unidos, 45 años por narcotraficante. Su hermano cadena perpetua. Lo va a indultar. Y al candidato que dijo que si ganaba mandaba dinero a Honduras, aparentemente está ganando. Asesinó 80 personas ya en el mar, de venezolanos, colombianos y Trinidad y Tobago, por narcotraficante, dice él. Y a un narcotraficante que él tiene preso en Estados Unidos por ese delito, 45 años, lo va a indultar. Y lo indulta porque puso dinero en la campaña. El que gana es del mismo partido del que tiene preso este careta de Trump en su país. Vamos a ver la encuesta, los resultados de la encuesta. Se nos va el año y en general, en lo personal, ¿cómo te fue? Al 37% de los que votaron les pareció un muy buen año. Fue un muy buen año para ellos. Al 26% fue un año regular, en escalera. Al 21% más o menos bien y al 17% no le fue bien. Al 17% les deseamos desde acá que el 2026 sea un gran año. Exactamente. Y a los demás que repitan. Nos vemos mañana martes a las 14 por BTV y Canal 5. Chau, chau. Chau, chau. Buscadores con pasión, recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error.